Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes puedan ver este video. Y en los últimos días he estado viendo algunos videos a favor o en contra de la dolarización y hay algunos que hablan sobre Ecuador, el Ecuador dolarizado, la experiencia de Ecuador dolarizado. Y me llamó sobremanera un video argentino, hecho en Argentina, donde se comparaban distintos indicadores y la evolución de distintos indicadores en Argentina y en Ecuador. Y desde el punto de vista periodístico, los videos, la construcción de estos videos eh, resulta valiosa. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual y si queremos acercarnos a la realidad de los hechos, eh, todos estos videos que hemos estado observando me parece que son incompletos. Incompletos en términos de que le asignan a la dolarización resultados que no son precisamente fruto de la dolarización. Soy claro en este hecho. La dolarización es un sistema monetario que tiene sus virtudes. La principal de ellas es un freno natural a la expansión del gasto público, especialmente del gasto inflacionario, aquel que se hace a partir del crédito del Banco Central. Es decir, a partir de Banco Central, préstame dinero, gasto el dinero y bueno, como el Banco Central es el bolsillo izquierdo del fisco, pues simplemente si algo te debo, espera que te pague y aunque te pague, pues el efecto inflacionario ya lo habré generado en el momento en que empecé a gastar mucho más de aquellos recursos o de aquellos límites que mi propia generación de recursos me permitían hacerlo a través de la tributación. Esa es básicamente la principal virtud de la dolarización. Eh, en dolarización, la inflación mm, endógena no existe. Solo puede haber inflación como reflejo de una inflación global, especialmente en el país que emite la moneda, en este caso los Estados Unidos. Más allá de eso, no puede haber inflación. La causa de la inflación desaparece, que es el déficit fiscal financiado con recursos del Banco Central o con emisión de moneda. Esa es básicamente la virtud más importante que tiene. Si con dolarización una economía crece más o crece menos, ya no depende de la dolarización, depende fundamentalmente del sistema económico del cual la dolarización es parte, pero no es todo. El sistema económico está más vinculado con el tamaño, con la participación que tiene el Estado dentro de una economía que con el sistema monetario. Hay países que tienen un sistema monetario propio, Suiza, y funciona como relojito suizo. Tiene un sistema económico liberal, muy liberal, fuertemente liberalizado. Es un sistema donde el gobierno central prácticamente es inexistente. A ese extremo llega Suiza. En algún momento podremos hablar sobre el modelo suizo.
y no están dolarizados, tienen moneda propia, ¿ok? Y funciona muy bien. Ecuador es un país que está dolarizado y que podría funcionar mucho mejor con un sistema económico mucho más liberal del que actualmente tiene. En este sentido, observar la dolarización en el Ecuador hay que hacerlo históricamente y es recomendable hacerlo desde la óptica de lo que ha sido su sistema económico. De hecho, en Ecuador hay dos elementos fundamentales. En la trayectoria de la economía del Ecuador hay dos hechos elementales, fundamentales que es importante ver. El uno, los precios del petróleo. En algún momento, eh, algunos años atrás, yo escribí que Ecuador no había tenido buenos gobiernos ni malos gobiernos. Había tenido simplemente buenos precios del petróleo y malos precios del petróleo. Cuando el precio del petróleo es alto, pues todos los gobiernos son buenos. Cuando los precios del petróleo son bajos, el mejor gobierno es aquel que mejor administra la escasez. Es una virtud que difícilmente se la pueda reconocer eh, en un medio donde a veces el despilfarro es la característica principal del buen gobierno. Entonces, el uno es los precios de petróleo que determinan el ciclo económico interno, y de ahí el nombre de uno de los libros que les voy a presentar. El otro tiene que ver con el sistema económico, y ese tiene que ver con el segundo libro que les voy a presentar en este video. Eh, Ecuador tiene un sistema económico eh, liberal, bastante liberal, hasta el año 2008. Y es un sistema que de alguna manera está eh, implícito en la constitución que le año precisamente de la crisis, de la crisis financiera, de la crisis bancaria, pero de la crisis global que Ecuador sufre a finales del siglo XX. Y la crisis no se da por la Constitución, cosa que algunos han querido atar un hecho con el otro. Ya la crisis estaba a punto de explotar cuando la Constitución es aprobada. No hay una relación entre la Constitución y la crisis, sí hay una coincidencia en el momento en que estos dos elementos se dan. La crisis del año 98 tiene vigencia hasta el año 2008 y la economía del Ecuador tiene un crecimiento que está caracterizado precisamente por las reglas de juego, por el sistema económico que dicha constitución determinaba. A partir de finales del año 2008, hay una nueva constitución, se convoca una constituyente y se crea una constitución distinta, que es la que está hoy en vigencia. Y vamos a ver que los resultados económicos, a pesar de la variable llamada precio de petróleo, van a ser radicalmente distintos que lo que se ve en la primera fase. Bien, estos son los dos libros de los cuales les estaba hablando. El uno es Ciclo económico y dolarización en el Ecuador, 1972 al 2004, que es una revisión que se hace de un libro publicado el año 2005, igualmente del mismo autor, Mía, y que trataba precisamente sobre
un análisis crítico de los primeros 5 años de dolarización en el Ecuador. Ese libro fue revisado y fue prácticamente reescrito el año 2016, y en el libro se incluye una visión mucho más global, mucho más amplia en términos ya no solo de una visión endógena de la economía del Ecuador, sino una visión del Ecuador en el mundo, en el mercado internacional a partir del año 72, y los efectos básicamente del ciclo económico que va generando los precios del petróleo sobre la economía de este país. El segundo, que es el que vamos a basarnos la exposición de hoy, se llama Modelos de Desarrollo en Contraste. Modelos de desarrollo porque en el Ecuador dolarizado hay básicamente dos modelos distintos. Un modelo muy liberal que tiene vigencia hasta el año 2008, y a partir del año 2008 tenemos un modelo más cercano a la búsqueda del socialismo, un modelo con una mayor intervención del gobierno en la economía, un modelo donde la economía llega casi a captar entre gasto e inversión casi el 50% del Producto Interno Bruto en algún momento, y un modelo donde se cambia el motor de la economía o el factor que impulsa el crecimiento económico. Hasta 2008 era el comercio exterior, eran las exportaciones. Luego del 2008 se busca un crecimiento endógeno, un crecimiento interno. Ya no es el sector externo, ya no es la demanda externa la que impulsa el crecimiento de la economía, es básicamente la demanda interna, centrada especialmente en el gobierno, el gasto público y la inversión pública. Entonces, ambos modelos son distintos, obviamente, y van a tener resultados diferentes. Si a ustedes les interesa ver los libros, son absolutamente gratuitos, se los pueden bajar de esta dirección que les estoy dando acá. Es el repositorio del editor, que es CIDE del Ecuador. Este es sobre ciclo económico y dolarización, el primer libro, y este es el segundo del cual vamos a hablar en este video, dos modelos en contraste. Bien, la línea que tenemos en pantalla, la línea azul, continua, representa el PIB anual del Ecuador, el PIB a diciembre de cada año. Desde el año 2000 hasta el año 2016. Tomamos este periodo básicamente porque básicamente hasta el año 2014 hay crecimiento. Hay un crecimiento importante en la economía del Ecuador. Luego del año 2014, el crecimiento prácticamente desaparece. El PIB del Ecuador llega hasta 6.000 millones de dólares, y de ahí en adelante el crecimiento es mínimo, y se empata además con la crisis de la pandemia de 2019, más o menos hasta el 2022. Por lo tanto, la parte de interés en términos de crecimiento económico, los efectos del crecimiento económico, basta ver hasta 2016 para entender qué es lo que ha venido pasando. Aquí tenemos un crecimiento bastante armónico, con muy poca variabilidad, hasta el año 2007. El año 2008 hay un crecimiento significativo. Aquí hay un punto de inflexión.
que hace que la economía crezca, y el año 2009 no hay crecimiento económico. A partir del año 2010, la economía crece bastante aceleradamente hasta el 2014, donde el último trimestre de ese año colapsa y de ahí comienza una profunda crisis no solo por falta de crecimiento, sino por depresión económica, concretamente. Aquí tenemos estos dos segmentos que hemos estado viendo hasta el año 2008 y luego del 2008. La variable fundamental que marca la diferencia entre los dos periodos es el sistema económico. Hasta este punto, finales del año 2008, tenemos una constitución bastante liberal, una constitución que impide la expansión del gobierno, no solamente que impide la expansión en algunas actividades, sino que regula muy fuertemente lo que es la actividad presupuestaria del gobierno. El gobierno debe de gastar lo que tiene presupuestado, parte de su presupuesto están los ingresos petroleros, pero hasta el 2008 los ingresos petroleros estaban restringidos a lo que el presupuesto consideraba. En otras palabras, si había fluctuación del precio del petróleo en alza, los recursos que esos dineros generaban no podían entrar al presupuesto del gobierno, sino que tenían que ir a un fideicomiso que servía como fondo de estabilización petrolera. Era un fideicomiso que servía para estabilizar la economía frente a las fluctuaciones del precio del petróleo. Es decir, el gasto público no se disparaba cuando el precio del petróleo subía, y cuando el precio del petróleo bajaba, el gobierno no se desfinanciaba porque había recursos justamente para tapar ese bache. Eso fue observable el año 2009, ya estábamos dentro de otro sistema, pero el año 2009, recordemos, es un año de crisis mundial. La famosa crisis subprime que explota en Estados Unidos y que abarca el mundo entero. Bueno, al Ecuador le afectó porque los precios del petróleo cayeron, y cayeron muy fuerte. Las exportaciones del Ecuador también se restringieron porque la demanda se restringió en el mundo. Sin embargo, el gobierno por lo menos no sufrió mayor escasez. ¿Por qué? Porque había recursos acumulados de fondos de contingencia que estaban previstos desde 1998 a 2000 más o menos, que es cuando se crean estos fideicomisos, estos fondos, y esas reglas de juego de restricción presupuestaria. En ese sentido, la crisis que debió haberse producido el año 2009 en realidad fue leve. La economía creció mínimo 0,5%, prácticamente no hubo crecimiento económico, pero tampoco hubo una caída del PIB, muy diferente a lo que ocurre el año 2014. Bien, vamos a ver estos dos elementos separados. Primero, hasta el año 2008, el Ecuador crece a un 13,83% anual. Es una tasa de crecimiento altísima. Para los que entienden algo de estadística, R cuadrado nos refleja básicamente la estabilidad que se da en la tasa, la cercanía que tiene la proyección estadística mínimo cuadrática con los datos reales, y en este caso prácticamente la proyección coincide casi en su totalidad con los datos reales, 98-81.
muy cerca al 1. Cuando el R cuadrado es igual a 1, no hay diferencia entre los datos reales y los datos proyectados. Aquí nos da 98. Es algo muy diferente a lo que ocurre luego de 2008. El año 2000, a partir del año 2008 hasta el 2016, el crecimiento de la economía se reduce casi a la mitad. 7,01 frente a 13,83. Prácticamente la tasa de crecimiento es la mitad de lo que ocurre el primer periodo que hemos estado analizando. Pero además la volatilidad, es decir, el subir y bajar en términos de crecimiento económico se multiplica. El R cuadrado es 86,62, muy lejos del 0,9881, muy lejos del 0,99 que habíamos estado observando en ese crecimiento estable que tuvo el PIB del Ecuador hasta el año 2008. Aquí el crecimiento se desestabiliza. Hay momentos como el momento 2010 a 2014, donde el crecimiento va más allá de la tendencia, y momentos como 2009 y luego de 2014, donde el crecimiento real está muy por debajo de la proyección. Ahora, si analizamos las proyecciones, es difícil mantener un crecimiento de casi 14% durante 17 años, hay que reconocerlo. Pero hay países como China, por ejemplo, que han mantenido su tasa de crecimiento alta no por 15, 16, 17 o 20 años, por 50 años. Si esta tasa de crecimiento se hubiera mantenido, el PIB del Ecuador para el 2016 debió estar próximo a los 190.000 millones de dólares y no por debajo de los 100.000, que es lo que se produce precisamente el año 2016. Con el crecimiento que se tenía acá, hubiéramos llegado casi al doble de lo que llegamos con las proyecciones del año a partir del año 2008. Bien, este es el precio del petróleo. Y aquí también vamos a cortar el cuadro en 2009. 2009 porque estas cifras corresponden a enero de cada año y son precios diarios del petróleo. Son los precios spot del WTI publicados por las páginas oficiales. Entre 2008 y 2009, el precio del petróleo alcanza $145. Un precio extraordinariamente alto. Partiendo en enero del 2007 de $52, llega a $145. Todo esto ocurre el año 2008. Y eso es lo que de alguna manera explica ese crecimiento extraordinario, ese quiebre en la línea de crecimiento que se da entre el año 2007 y el año 2008. El gobierno en ese entonces decide liquidar los fideicomisos, toma todo el dinero del petróleo, bajo el argumento de que el Ecuador era un país demasiado pobre que no podía tener ahorros, más allá del objetivo de ese ahorro, que era la estabilización del crecimiento económico y sobre todo la estabilización fiscal, y simplemente gasta hasta el último centavo que estaba en el fondo, más lo que estaba entrando. Y bueno,
el precio llega a 144 en algún momento dado, luego cae, la afectación no fue tan dura, precisamente porque habían esos fondos que fueron gastados. Y si bien la caída en el precio del petróleo fue mucho más fuerte de lo que ocurrió el 2014 al 2015, cayó mucho más abajo, la economía no se desestabilizó. Veamos los precios de petróleo antes de 2008. Entre el año 2000 y 2002, los precios del petróleo siguen bajando. Llegan a 17,05. Después del 2002, el precio del petróleo comienza a recuperarse, pero muy lentamente. Al año 2004, enero de 2004, estaba por $36. Y para enero del 2005 estaba en 54, $55. Un precio bastante más bajo del que tenía el Ecuador en enero del año 2006, 65, y es el precio de 2007, $76,28 por barril. Aquí hay una ligera caída de 76 a 51 y luego el repunte que llega hasta 144. Luego de la caída que ocurre el año 2009 por la reducción en la demanda mundial, el precio del petróleo se recupera, alcanza los $100 en el año 2011 y de ahí del 2011 hasta hasta el penúltimo trimestre del año 2014 se mantiene por arriba de los $100 o fluctuando los $100 barril. Veamos ahora el crecimiento del PIB en comparación con los precios del petróleo. Se dice que el crecimiento de la economía ecuatoriana estaba ajustado o dependía de los precios del petróleo antes de 2008. ¿Qué tan verdad es eso? Bueno, antes del año 2008, los precios del petróleo se mantuvieron por debajo de los $65. Una buena parte de ese periodo estuvo por debajo de los $50 el barril. Sin embargo, de lo cual la economía ecuatoriana crece en ese periodo a casi 14% anual. Los precios se movieron, los precios iban subiendo, pero el crecimiento de la economía del Ecuador mantenía un ritmo bastante constante. ¿Qué pasa después del 2008? Bueno, después del 2008 se tienen los precios más altos históricamente dados. Hay un largo periodo de 2011 a 2014 con precios de petróleo que están por arriba de 100%. Y es lo que justifica justamente esta salida de acá de la tendencia. Datos reales por arriba de la tendencia. ¿Qué pasa a finales de 2014? Pues los precios del petróleo tienen una caída. A 2015 vemos esta caída. ¿La caída fue más violenta que la ocurrida el año 2008? No. El año 2008 cayó mucho más abajo y cayó desde mucho más arriba. Aquí las consecuencias fueron mínimas. Aquí las consecuencias fueron desastrosas. ¿Por qué? Aquí había un fondo de estabilización petrolera, un fondo de estabilización donde el petróleo o los ingresos generados por el petróleo por arriba de presupuesto no podían ser gastados y eran acumulados justamente para prever estas crisis.
que son reales en el mercado. Aquí no solo que ya no habían fondos porque dólar que entraba era dólar que se gastaba, sino que a partir del 2011 ya los ingresos petroleros no eran suficientes para soportar la intervención del gobierno, tanto de gastos como de lo que denominaban inversión. Ya vamos a ver cuál era la inversión. Y por lo tanto, a partir del año 2011, el proceso de endeudamiento se recicla. Un proceso que habíamos visto que fue fatal, que fue funesto, el año de 1977. Se lo describen en los libros que les estoy dando. Parece repetirse aquí el año 2014. Cuando llegamos al año 2014, el Ecuador pues ya no tiene capacidad de endeudamiento. No tiene ahorros internos con que hacer frente a la caída del precio del petróleo. No tiene recursos externos, pues ya agotó todas sus fuentes de financiamiento. Y lo que ocurre es simplemente el desastre, esta caída del PIB. Aquí, dentro de la Constitución, dentro de los objetivos de la Constitución, los objetivos del sistema económico, estaba el terminar con la dependencia del petróleo. Se hablaba de un cambio de la matriz productiva. Sin embargo, la dependencia, lejos de terminarse, se aceleró, se profundizó. El Ecuador se hizo mucho más dependiente, se hizo mucho más sensible al vaivén de los precios internacionales del petróleo. Y eso justamente, esa hipersensibilidad a los precios del petróleo, es lo que de alguna manera explica también la volatilidad en la tasa de crecimiento de la economía que comienza a darse luego del año 2009. Aquí hay un crecimiento muy armónico, muy constante, lejos de la volatilidad que tienen los precios del petróleo. Aquí la economía se vuelve hipersensible a los precios del petróleo. Eso es importante entenderlo porque cuando tratamos de analizar la economía en términos de dolarización y no dolarización, terminamos asignándole las crisis a la dolarización. Hay un cierto grupo que dice, claro, estamos dolarizados y por eso no salimos de la crisis. Si no tuviéramos dolarización, ya hubiéramos salido de la crisis. En realidad, en la crisis del año 98 no había dolarización y no se salió de la crisis. Nos hundimos más en la crisis a partir de la política monetaria. Más bien la dolarización lo que ha es protegido a la economía, frenando efectos de política monetaria que podrían haber agravado el problema mucho más de lo que ya es. Y bien, aquí tenemos la evaluación de los principales agregados de la demanda. Esto es el año del año 2000 al año 2008. Este es el PIB. El crecimiento del PIB, aquí lo tenemos, 13,83%. Y aquí comenzamos a tener el crecimiento de otras variables. ¿Cuál es la variable que impulsa el crecimiento de la economía dentro de este periodo? Las exportaciones. Mientras que el PIB crece al 13,83, las exportaciones están creciendo al 13,32. Son las exportaciones, no solo petroleras, las exportaciones privadas, las exportaciones agropecuarias, las exportaciones de bienes industrializados, tienen un crecimiento enorme y eso es lo que sostiene
este crecimiento económico. De otro lado, tenemos un crecimiento en la inversión del orden del 15% y el gasto público crece al 16%. Sí, crece más que el PIB, pero tenemos que tener en cuenta que eso se debe precisamente a lo profundo, al hueco que callamos, que el Ecuador cayó el año 98, donde los ingresos se pulverizaron y por lo tanto los salarios se pulverizaron. El salario mínimo el año 98, que eran 100.000 sucres, se vio reducido a $4. Salarios que van más allá de la miseria, que van mucho más allá del concepto de salario de hambre. Esos salarios tuvieron que ser reajustados, especialmente dentro del sector público, y eso pues es lo que hace que el gasto público crezca algo más que el PIB, pero crece al ritmo del crecimiento del PIB, ¿ok? Tiene también un crecimiento, un R cuadrado de 0,97, casi 1. Es un crecimiento muy, pero muy rítmico, muy, pero muy constante. Abajo tenemos la evolución de las mismas variables, pero del 2008 en adelante. Y bueno, ya vemos. Aquí el PIB comienza a crecer a la mitad de lo que crecía antes, a un 7% frente al 13,83 que teníamos hasta el 2008. Las exportaciones prácticamente crecen a un 8,49%. Hay un freno en el crecimiento de las exportaciones. Hay un crecimiento de la inversión importante en un principio, pero luego, conforme la falta de recursos se iba dando, la inversión iba cayendo al 2% de crecimiento, mientras que el gasto del gobierno, ese sí mantenía un ritmo por arriba del PIB, 8,91%. La balanza comercial también marca diferencias entre un momento y otro. Esta línea son las exportaciones en verde, las importaciones en azul. Y aquí tenemos un momento donde las exportaciones superan a las importaciones. Hay una balanza comercial positiva. Ese es el momento entre el año 2000 y el año 2008. Hasta el año 2008 hay una salida de la crisis reflejada en la balanza comercial, que fue deficitaria el año 2002. A partir del año 2005 se hace positiva hasta el año 2008. ¿Pero qué ocurre después del año 2008? Bien, conforme el gasto crece, la inversión pública crece y el endeudamiento externo se acelera. No importa que los precios del petróleo hayan alcanzado niveles inigualables en la historia, la balanza comercial se vuelve negativa. Y se vuelve críticamente negativa el año 2010 y más crítica aún el año 2015. Precios de petróleo por arriba de los $100, balanza comercial negativa. Precios de petróleo por debajo de los $65, balanza comercial positiva. ¿Qué es lo que define el signo de la balanza comercial? En estos casos, el déficit del gobierno. Un déficit que no es financiado con crédito del Banco Central porque la economía está dolarizada, pero está financiado en cambio con crédito externo. Y ese crédito externo es el que de alguna manera se traduce en importaciones que genera
el déficit en la balanza comercial. Aquí, en esta primera etapa, hay un déficit muy controlable que tiende a cero y por lo tanto también el endeudamiento se reduce y la balanza comercial tiende al equilibrio. En este periodo de acá, el endeudamiento externo aumenta y las importaciones se aceleran. Por lo tanto, la balanza comercial entra en un momento crítico. Dos sistemas económicos distintos, dos constituciones, dos formas de ver la economía y dos formas de alcanzar los objetivos del desarrollo. Aquí, a partir del año 2008, el motor de la economía es el gobierno, es el gasto, es la inversión pública. Hasta aquí, el motor de la economía son las exportaciones, la inversión privada. Bien, aquí estamos correlacionando el PIB con las exportaciones. Esto es un poco más técnico para los que no son economistas, para los que conocen algo sobre estadística, para los que conocen algo sobre econometría, les va a parecer un poco más lógico y más entendible. Hasta el año 2008 hay una correlación casi perfecta. Suben las exportaciones, sube el PIB. ¿Qué pasa luego del año 2008? Se pierde esa correlación. Y se pierde esa correlación, ¿por qué? Precisamente por ese enorme peso muerto que tiene o que tuvo el gasto público, la inversión pública, el Estado que llega en un determinado momento a representar mucho más allá del 40% de la demanda agregada. Que en el momento en que la economía se contrae, comienza a alar, comienza a pesar sobre los sectores productivos de la economía. Esto es el PIB con respecto a las exportaciones hasta el año 2008, una correlación de un R cuadrado, perdón, de 0,94 por cada $2 que crecían las exportaciones, perdón, por cada dólar que crecían las exportaciones, el PIB crecía en $2.50. Luego, la correlación prácticamente se pierde. El R cuadrado baja a 0,29. No hay una correspondencia entre crecimiento económico y crecimiento del sector externo. Y bueno, aquí están los dos comparados. Es una correlación entre el PIB y el gasto del gobierno. La misma cosa. Aquí tenemos un R cuadrado de 0,99, casi 1. Por cada dólar que crecía la economía, el gasto del gobierno crecía en 12 centavos, 12,61, o por cada $100, el gobierno crecía $12 con 61 centavos, el gasto público, de una manera muy constante en los 9 años que transcurren hasta el año 2008. Del 2008 en adelante, en cambio, por cada $100 que crece el PIB, el gasto lo hace en $16 con 70 centavos, ¿ya? En una mayor volatilidad, pero de todas formas el crecimiento, que es lo que nos interesa, se acelera. Aquí crecía $12.61 por cada $100 que crecía el PIB. Aquí comienza a crecer a $16.70. Hay una expansión del gasto público.
Es considerado importante incluir el factor migración, porque el factor migración no solamente es una causa de la estabilidad monetaria que tenemos en los primeros años del siglo XXI, sino también es el efecto de una crisis que se viene manifestando desde años atrás. Para los que dicen que la migración comienza con la crisis del año 98, peor aún para aquellos que dicen que se comienza con la crisis o con la dolarización. El año 2000 eh, no tiene relación. La dolarización no genera migración. Aquellos que quieren correlacionar, nos dolarizamos y una gran migración, no. La migración comienza mucho antes. De hecho, comenzamos a ver una profundización de la migración en los años 80, con la crisis del año 82, y esto se acelera mucho más con la crisis del año 98. Obviamente para el momento 1995 al año 2000, la migración se acelera, se profundiza, se vuelve crítica, pero no en el 2000 necesariamente, sino en el 98 con todos esos efectos que tuvo la crisis global, con un alto componente financiero que se produce el año 98. Estos migrantes que se van son los que de alguna manera compensan, vamos a volver al gráfico, este crecimiento. Durante algunos años, las remesas de los migrantes tuvieron un volumen de divisas comparable e inclusive mayor a las divisas que representaban las exportaciones de petróleo. La diferencia eran los fines. Las divisas del petróleo pues iban al gobierno a sostener el gasto público, las divisas de las remesas iban a sostener el gasto privado. Hay ciudades en el Ecuador, especialmente en provincias como Azuay, Cañar, Loja, donde hay ciudades enteras, pueblos enteros, donde casi no hay hombres. Los hombres migraron, pero hay grandes casas. Uno ve en la mitad de un potrero una casa muy bonita, de muy buen gusto, por supuesto, ¿ya? Y uno dice, bueno, ¿y esa casa de dónde salió? ¿O esas casas de dónde salieron? Sembradas. Bueno, esas casas fueron construidas con los dineros que los migrantes mandaron desde España, desde Italia, de Estados Unidos, a sus familias, quienes hicieron esas inversiones en el campo. Bien, regreso a la referencia, los que no anotaron pueden anotarlo y buscar los libros que les estuve recomendando en un principio. Bien, cerramos este video y nos despedimos en esta ocasión, de alguna manera repitiendo lo que dijimos en un principio. La dolarización no es un sistema económico. La dolarización puede funcionar en distintos sistemas económicos, y lo hemos visto. Funcionó muy bien en un sistema liberal, que si se hubiera mantenido, seguramente el crecimiento de la economía hubiera sido más alto. Por lo menos se proyectaba mucho más allá de lo que realmente se llegó el año 2016. Después del año 2009, entra a funcionar en un sistema donde la dolarización resulta incómoda. Y resulta incómoda porque el núcleo de desarrollo es el gobierno, es la inversión pública, es la inversión del gobierno, es la inversión del Estado y es el gasto del gobierno. Lo que se pretende
que actúe como motor de la economía. Y obviamente, si no se tiene el crédito del Banco Central, si no se tiene la maquinita de billetes, ese objetivo se limita entonces a la tributación. Para poder lograr el objetivo, para poder financiar al gobierno, la única vía es la tributación. Hay que aumentar impuestos. Y cuando se aumentan los impuestos, lo único que ocurre es que se le resta al sector productivo, al sector familias, la capacidad de invertir, que es trasladada al gobierno. Y la pregunta aquí entonces es, ¿qué inversión es más productiva? ¿La inversión del gobierno o la inversión de las familias en las empresas? He ahí la razón del por qué la productividad también cae. Al cambiar el agente inversor, también estamos transformando la productividad, estamos restando productividad al país. Y es lo que ocurre con la constitución que hoy el Ecuador tiene. Un tema para discutirlo, un tema para enfrentar, un tema para debatir. Bien, cerramos el video con estas ideas. Que tengan un lindo resto de día, de tarde, de noche.